Ahora sí, muy buenas tardes. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. En la tarde de hoy vamos a estar conversando con la doctora Mariana Rey Galindo sobre un tema súper interesante que es la justicia centrada en el niño. Desafíos y oportunidades para la protección integral de los derechos de la niñez en el sistema judicial actual. Para quienes no la conocen, ella es abogada, tiene una PhD en Derechos Humanos, postdoctorada en Ciencias Sociales, Infancia y Juventud, docente de grado y posgrado, titular del Juzgado de Familia y Sucesiones, única nominación del Centro Judicial Monteros, provincia de Tucumán. Y nos va a estar acompañando como entrevistador Ezequiel Cook, que es abogado, director de nuestra revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género, actualmente prosecretario letrado de la Cámara No Criminal y Correccional número 10 de la ciudad de Córdoba. Bueno, Mariana, gracias por estar hoy con nosotros, es un gusto tenerte nuevamente. Y gracias, Ezequiel, quien va a dar comienzo a la entrevista. Bueno, muchas gracias, Irene. Antes de que empecemos a hablar, previo a que aceptemos a la gente, pensaba y decía, che, esta no es una entrevista más. Vamos ya más de 4 años entrevistando a distintas personalidades del mundo del derecho y pensaba eso. Hoy no estamos entrevistando a una persona dentro de lo común. Es, a mi entender, y capaz no le guste lo que voy a decir, es una de las juristas que viene en alza 100% porque inspira, porque trabaja con el corazón y obviamente, cuando hablamos de niños, ese es uno de los focos donde mayor hincapié hace. Así que te quería agradecer, Mariana, por haber aceptado nuestra invitación para hablar de una justicia centrada en los niños. Vamos a tratar de llegar a ese objetivo que nos hemos trazado. Así que, bueno, te doy la palabra para que te presentes, digas algunas palabras iniciales y luego damos comienzo a la entrevista. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio, a quienes están aquí. Les agradezco profundamente que dispongan de su tiempo y nos regalen este tiempo para poder hablar de mi niño mimado en los temas de derecho que es niñez. Y bueno, esto que vos acabas de decir, que, se, que es desde el corazón, es algo que así lo siento, es un trabajo o un desempeño, porque no lo siento como trabajo en sí, es un desempeño que me nace del alma, entonces eh, esto es una entrega, es una disposición, es estar dispuesta permanentemente a desarrollarlo, a generar transformaciones, a repensarlo permanentemente, no tan solo la aplicación de las normas, sino nuestras prácticas, a repensar también todos los días cómo trabajamos nosotros en nuestro equipo. Entonces, me parece que eso genera movimientos y es quizás lo que vos percibís en esto que acaba de decir, que te agradezco mucho por la generosidad de esta introducción. Bueno, gracias a vos, Mariana, por haber aceptado la invitación, esta propuesta, que estamos todos muy entusiasmados para dialogar en estos momentos. Así que si te parece, damos formalmente comienzo a la entrevista. Dale, dale. Bueno, vamos a comenzar hablando y preguntándote a vos, a tu modo de ver, ¿en qué momento se encuentra hoy en día el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes? Yo creo que Argentina, especialmente, eh, en lo que es desde el punto de vista normativo, es un país de avanzada. Hace poquito tuvimos la oportunidad de compararnos o de escuchar otros países, y me parece que Argentina en lo normativo, tanto por ser parte de la convención, pero además por tener leyes muy específicas en materia de niñez, no tan solo la 26061 como pilar fundamental, pero por ejemplo leyes como en materia de educación, en lo que hace a las convivencias escolares y a las propuestas que desde ahí se deben hacer, que muchos no la conocen. Incluso en el ámbito escolar, los docentes muchos no están noticiados de esto, pero son propuestas transformadoras
del sistema y que van centrados en los derechos del niño. Cuando nosotros hablamos de la centralidad, no es la centralidad del niño, sino de los derechos del niño y este sujeto menor de edad en el centro de un sistema. Entonces, desde el punto de vista normativo, creo que podemos darnos el lujo de decir que somos un país sustancialmente avanzado en materia legislativa. Ahora, para la efectividad de esos derechos, creo que todos los que estamos en esta sala sabemos y padecemos, de acuerdo a la región en la que nos encontramos, que tenemos algunas particularidades y situaciones específicas, digamos, en las que vemos que los recursos no son suficientes. Entonces, podría distinguirse esos dos planos, ¿no? En lo teórico estamos muy bien, o sea, en lo normativo estamos muy bien, pero en lo que es la efectividad real, vamos en buen camino, pero nos falta mucho, realmente. Y, Sí, y te, bueno, pre- eso, y te sí. pregunto, nos ha costado mucho trabajo como país poder efectivizar, por momentos sí, por momentos no, pero por lo menos desde el punto de vista del plexo normativo, este sistema de protección integral. Vos recién remarcas la ley 26061, más las leyes especiales en materia de niñez de cada una de las provincias. Ahora bien, en la práctica, como jurista y como operadora del derecho, te pregunto si para vos quedan algunos resabios de la doctrina de la situación irregular. Sí, sí, lamentablemente. Em, en más de una vez con quienes nos hemos encontrado en el ámbito académico o alguna vez nos hemos cruzado en algún mail o en alguna conversación, eh, creo que hemos tenido la oportunidad de hablar del fantasma de la ley Agote, ¿no? Es como que todavía subsiste este fantasma y aunque por más que nosotros tengamos esta convención hace más de 35 años y la ley 26061, eh, es como que la doctrina del sistema irregular todavía convive. Hay ciertas áreas o ciertos fueros en donde todo lo que es el sistema de protección está más arraigado, se puede ver mejores prácticas, mejores adaptaciones o adecuaciones de algunos procesos, pero en otros creo que el sistema penal es fiel reflejo de eso. En general, hay algunos, siempre distingo, ¿no? Porque hay algunos colegas y eh, algunas provincias en las que de verdad se está trabajando para poder transformar esto y es gente que está poniéndole el cuerpo, la vida y el alma y el corazón para que esto funcione de verdad y se transforme de verdad, incluso en el área penal, Y, pero todavía subsiste. Entonces es como que la justicia es un sistema, bueno, un ecosistema que tiene que convivir intramuros y extramuros, digamos, ¿no? Porque es hacia adentro y hacia afuera con otros sistemas también, educativos, sanitarios y demás, y vemos que estas prácticas tutelares todavía persisten. Entonces es como que hemos ayornado el lenguaje en algunas cosas, hemos ayornado el vocabulario en otras, pero en el fondo, eh, sigue este sistema tutelar. De hecho, si ustedes leen algunos portales muchas veces o titulares de noticias, sigue apareciendo esto de el menor fue detenido o para el menor una cosa u otra, ¿no? Entonces, es triste porque mm, hablar en esos términos o no visibilizar que es un sujeto de derechos desde cómo lo pronunciamos, ahí nos damos cuenta que este sistema o aquel sistema de la situación irregular aún subsiste, porque es como que estás posicionado en eso. No has podido cambiar, no has podido hacer un giro en tus prácticas. Entonces, respondiendo y volviendo a esto que vos me preguntabas, ese que me parece que sí, que coexiste. y esta cuestión de que persiste por momentos esta doctrina de la situación irregular, ¿lo ves o lo observas más patentemente en la esfera judicial, en la esfera administrativa o en ambas? En todos lados. Em, es como que se sitúa, o sea, hablan desde
el sistema de protección, pero en su interior, el operador estoy hablando, ¿no? Ya sea quien trabaja en terreno, eh, el mismo sistema del Ministerio Pupilar y de la Defensa, mira cómo se llama todavía, ¿no? Sistema Pupilar de la Defensa, todavía no cambió de nombre. Entonces, ahí percibís cómo todavía esa connotación de aquel viejo o resabio de la teoría de la situación irregular todavía se mantiene y subsiste. Lo percibo en las prácticas judiciales cuando van los defensores, actualmente nosotros llamamos defensores de niñez y de capacidad restringida, a lo que era el ex asesor de menores, aunque en términos generales el órgano se llama Ministerio Pupilar de la Defensa. Y en las prácticas de estos profesionales todavía está acentuado todo esto de, no, porque mi pupilo, mi representado, y desde ahí es como que hablan, vamos a hacer el artículo 12 o propongo que se haga el artículo 12 para mi pupilo. Entonces digo, bueno, señores, eh, es como contradictorio. eh, Escucharlo así es cuando uno da cuenta que todavía coexisten y que son personas formadas en aquel viejo sistema y todavía no pueden eh, cambiar su estructura. Y no creo que son tan grandes, Ezequiel, ¿no? Porque yo soy más 50, por supuesto. Mi Arjona me dejó de cantar hace muchísimos años. Y hay mucha gente joven que aún, más joven que yo me refiero. Yo me formé con el código de Vélez y estudié, bueno, y luego tuvimos que estudiar todo lo que significa el sistema de protección. Pero aún así hay personas más jóvenes que siguen hablando de este modo, que siguen conduciéndose así, incluso en los escritos. Em, o, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, cuando vienen algunos informes, ya sea porque reciben algo de las escuelas o del sistema sanitario, el mismo sistema de protección local se pronuncia de esta forma, ¿no? Entonces, pide eh, que sean alojados en los hogares, que sea puesto a disposición del juez. Entonces, como decir, eso cambió, eso hace mucho que no está. Y bueno, pero es algo con lo que todos los días hemos decidido con mis compañeras de trabajo. eh, somos, eh, nosotros actualmente tenemos lo que es juzgado y un equipo de gestión asociada, no sé si ustedes también, de oficinas de gestión asociada, son las nuevas tendencias. Y en el Sí, juzgado quedamos mujeres solas, y lo que es la oficina de gestión asociada se incorporaron otros, más personal y asisten a dos juzgados actualmente. Pero con mis compañeras de trabajo sí decidimos ir y avanzar y sostener, digamos, lo que hacemos, la pedagogía de la ley. Entonces, cada vez que encontramos una práctica de estas características, hacer la recomendación de que estamos en un sistema de protección, de que no podemos alojar, que si hay situaciones de violencia y tiene que ver un adolescente, por ejemplo, hace poco, ¿no? Era una situación de violencia, de noviazgo violento. Entonces, iniciado por la Defensoría, y la misma Defensoría pedía el alojamiento del menor en el hogar que yo considere viable por situaciones de violencia. Y es algo que decepciona al principio, pero después, bueno, es como que ir diciendo, bueno, no, no puede, esto no es para el alojamiento, estamos en el sistema de protección, estamos en la amparo de la 26061. También indicarle en nuestro juzgado, desde el año pasado, venimos sosteniendo prácticas restaurativas en relación a situaciones de violencia con adolescentes. Tenemos muy buena experiencia ya en 3 casos. Entonces decidimos también incluso desde una, ¿cómo decirte?, en expresión amorosa, en el sentido de ser tolerables a estas prácticas, entonces empezar a desarticularlas incluso desde los decretos. Bueno, no, estamos dentro del sistema de protección, se va a invitar a las partes a hacer un proceso con prácticas restaurativas, se invita primero a los defensores para que tener una coordinación en este sentido antes de la audiencia del artículo 12, pero también es esto, ¿no? De poder invitar a reflexionar, no es tan solo esperar que se transforme desde afuera, sino desde adentro qué y cómo hacerlo. Así que, bueno, claro. es
me extendí, pero No, pero y me diste pie a formular, y mejor dicho, reformular la tercera pregunta que tenía pensada. Y un poco sí, ahora te voy a adentrar en un terreno que seguramente es más de tu gusto. Y te iba a preguntar al principio si hoy contamos con una justicia centrada en los niños, pero te la voy a reformular y te voy a preguntar a vos, ¿qué entendés vos que es realmente una justicia centrada en los niños? yo creo que estamos en un muy buen camino hacia ello. Nos falta mucho, y nos faltan mucho, no sé si poco o mucho, nos faltan cosas todavía. Eh, por ahí percibo que hay como estructuras aisladas, como prácticas de un juez por aquí, de otro juez por allá, cada uno con su librito, digamos, o con su forma de trabajar, pero no es algo homogéneo. No hay un sistema realmente en donde podamos percibir que el niño es el centro del sistema, no de un expediente, o el centro de un diseño en donde pueda participar. De hecho, todos los procesos están diseñados por adultos, por supuesto, pero para que actúe un adulto. Entonces, considerar que solamente el artículo 12 o hablar o tener una audiencia al artículo 12, eh, generar un espacio adecuado y luego tener una sentencia escrita de modo tal que este niño o niño adolescente entienda, que es muy importante, no es suficiente. No es suficiente. La justicia centrada en niñez es desde que el niño tiene contacto con el conflicto y contacto con el sistema judicial como ecosistema. Por ejemplo, esto que te estaba diciendo yo hace un ratito, acá tengo un compañero de trabajo de la abogada Matías Abregú, que es el quien nos acompaña en todo esto, especialmente en el área de niñez, y es desde cómo se articula el acceso a la justicia, pero no en términos generales, en fórmulas generales, sino es de qué se trata el acceso a la justicia y la accesibilidad a la justicia. ¿Cómo recibimos a este niño? ¿No? Cuando hablo de niño en términos general, menos de 18 años. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo nos preparamos? ¿De qué manera lo invitamos a la entrevista? ¿De qué manera o cómo nos comportamos? ¿Cómo nos disponemos para escuchar? ¿No? Y si escucho lo que escucho, ¿qué hago con esto que escucho? ¿De qué manera luego, por ejemplo, redacto un decreto, le hago conocer de este decreto? Bueno, todo eso es lo que hay que pensar en lo que es la centralidad. No digo que el artículo 2 es muy importante y me parece que en esto hemos evolucionado un montón y celebro que haya en muchísimas provincias protocolos de actuación. También hay guías para la escucha, hay guías de buenas prácticas para poder escribir en lenguaje claro, en lectura accesible, pero fíjate, Ezequiel, que no son tan viejos. O sea, podemos hablar del 2022 para acá, post pandemia, te diría que son todas estas guías. Antes del 2020, eh, creo que no teníamos esto. De hecho, te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros en el juzgado empezamos a invitar a los chicos con cédulas adaptadas o adecuadas, a mí adaptación la verdad que no me gusta esa palabra, sino adecuadas, que fue como consecuencia de lo que nos dijo un niño, ¿no? Hubo una anécdota ahí en el juzgado en el que nosotros citamos a la vieja usanza a un niñito para escucharlo en el artículo 12, pero con fórmulas, por supuesto, de adultos. Y venga y será citado a horas tal en horarios de despacho para ser entrevistado por su señoría. Esas fórmulas horribles. Tiago se llamaba, me acuerdo. Y cuando vino Tiago, te estoy hablando del año 2018 aproximadamente, 2019, no más de eso, porque yo asumí a mediados del 2017, vino Tiago muy enojado, pero muy, muy enojado, em, porque ese día era el día de su cumpleaños. Entonces me dijo, vos
no me invitaste a mí, me has exigido que venga el día de mi cumpleaños. Y hoy es mi cumpleaños y no lo voy a poder celebrar por tu culpa. A mí me ha marcado, ha sido una interpelación tan fuerte ese día. Primero repensar cómo no ver un acta de nacimiento y cómo no saber que para un niño la fecha de su cumpleaños, o para cualquiera, digamos, ¿no? No para un niño. Si para un adulto la fecha de su cumpleaños es un momento especial, porque transitó cosas, un momento de reflexión, por lo que sea, un niño tiene expectativas, ¿no? Lo que fuese en la escuela, en el ámbito de la escuela, o lo que tuviera. Y nosotros lo estábamos invitando para escuchar en medio de un conflicto. Entonces, eso ha sido una gran interpelación. Tiago ha sido uno de los primeros maestros, digamos, nuestro. También cuando dijo él, vos me has exigido, era porque le habían leído y lo habían traído obligado. Entonces, ahí nos dimos cuenta que no tenía que ser obligación, sino primero fijarnos en el modo de escribir, en el modo de invitar, porque el artículo 12 habla que es un derecho, no una obligación, ¿no? Entonces también ubicarnos en la palmera esta de adulto. Si no va, hay un representante, para eso estaba, en aquel momento se seguía llamando asesor de menores, para eso estaba la asesoría de menores, y si llegara a ir como en ese momento, no iba a ser, bueno, fue un momento incómodo para él y más incómodo para nosotros. Entonces también repensar de qué manera nosotros íbamos a invitar a un niño. Eh, y él empezamos a escribir como una invitación de cumpleaños porque Tiago fue el que me dijo, yo no te voy a dejar una invitación para vos, te la iba a dejar, pero ahora me voy enojado y no te voy a dejar. Entonces tomamos esa invitación para repensar las cédulas adecuadas para los niños. Cuando nosotros empezamos en este repensar, en estas readecuaciones en la escritura y demás, vino de parte del Ministerio Público un reproche muy fuerte a nuestro juzgado, especialmente a mí, diciendo que yo ridiculizaba el derecho. En algunas otras ocasiones se repitió, por la forma de escribir o por la forma de convocar a los chicos o por ejemplo, la audiencia estaba fijada para las 10 de la mañana, pero si venía a las 12 no pasaba nada porque puede ser que estaba con una prueba o porque le pasó algo, no sé. Entonces era usted no respeta los horarios, usted no tiene consideración con el trabajo de los adultos. Y ahí es cuando también empezamos a pensar quién debe adaptarse a qué. ¿Es el niño el que debe adaptarse al mundo de los adultos o realmente nos corresponde a nosotros como adultos tomar estas recomendaciones del Comité Interamericano de Derechos Humanos cuando dice que es el mundo adulto el que tiene que adaptarse y adecuarse a las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, bueno, esto, ya no sé ni por dónde era tu pregunta, pero era... Eh, em, Creo que lo has lo centrado en ello tiene que ver esto de en quién pensás cuando en el conflicto que te trate que tengamos que abordar. ¿En quién pensás? totalmente. Y un poco la pregunta que viene está vinculada con esto que nos venís comentando. Y es una pregunta ambiciosa o complicada capaz de responder, pero es si los operadores judiciales, un poco en base a esto que nos estás diciendo vos, comprenden realmente el léxico y los deseos de los jóvenes. En apariencia sí. En la práctica creo que todavía mm, falta. Eh, Muchas veces encuentro, bueno, conversando con otros colegas o en las prácticas mismas, es como que, bueno, sí hemos citado el artículo 12, pero no dijo nada. Em, entonces, ¿desde qué lugar también esto de poder alojar el deseo, la opinión, ¿no? Cuando hablamos de la opinión del niño o el deseo del niño o la palabra del niño, ¿qué haces ante un silencio? Claro, y ¿Cómo otra forma, interpretas ese silencio, no? Y no estamos hablando en situaciones de violencia solamente, sino en conflictos parentales.
cuando hay una persona menor de edad que decide no hablar, quizás en ese momento, pero ese silencio está cargado de cosas, ¿no? Y no es que no dijo nada, entonces yo, bueno, como no dijo nada, no tengo elementos para trabajar. Entonces es como que todavía veo que nuestra práctica pareciera ser que desde la fórmula jurídica sí se comprendió, pero realmente en el fondo no. Eh, o cuando tomamos en cuenta los informes de la interdisciplina, nosotros también trabajamos muchísimo con la interdisciplina y coordinamos cosas, coordinamos prácticas, coordinamos encuentros antes, después de una audiencia, durante el proceso, en la construcción de la solución. De qué manera se piensa en este sujeto como centro de este conflicto y sus derechos realmente en centralidad, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se va a ponderar todo esto? ¿Qué quiere o no quiere ir a verla o quiere o no quiere compartir con un padre o el otro? En estos tires y aflojes que son sumamente cotidianos, escucharlos en el fuero de familia. En los desencuentros de los padres o en los desencuentros de su familia, ¿no? Sin ir más lejos, hay muchas veces que no se trata de los padres, sino entre la abuela y una hija. Entonces que hay una nieta que quedó al cuidado de la abuela y que luego la madre reclama su justo derecho a ejercer su rol parental, pero hay como vuelve a aparecer acá el niño objeto y objetivado, digamos, ¿no? El chico es mío, al chico le he criado yo, este, y bueno, y eso es como que hay que desarmar, pues, el operador jurídico está obligado a desarmar todo eso, pero eso implica un extra, eso es ponerle el cuerpo, eso es Tal- poner, cuando hablo de poner cuerpo es real, ¿no? Además del intelecto, es darle sentido a la norma, es llenar el interés superior del niño, es darle verdadero sentido, ¿no? pareciera, En este caso, ¿para qué? Pero bueno, no, me digo, parece que todavía nos falta. Vamos bien, pare- vamos muy bien, parece pero que sí, se justifica todo o casi todo con decir utilicé o tuve en cuenta el interés superior del niño, ¿no? sí. El tema es cómo, ¿no? El tema, este interés superior del niño, ¿qué sentido le das? Y ahí está esto de la triple arista que tiene, que tantas veces se la invoca eh, para la construcción de la sentencia o de la intervención que nos toque hacer. Bueno, en virtud del interés superior del niño. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Palpable en qué? ¿No? ¿Cómo se materializa ese interés superior? Y en la tensión de derecho, ¿cuáles son las tensiones que hay? Me acuerdo en una de las sentencias que trabajamos en el juzgado, también en un conflicto entre dos mujeres en roles en función materna. Una era la madre biológica y la otra era la madre de crianza, por así decirlo, ¿no? En donde, bueno, la historia era muy larga, pero la niña convivía con esta madre de crianza, pero su madre biológica nunca había resignado su rol. Entonces la sentencia tuvimos que dibujar, para poder visualizarlo, era tanto, pero era tan enraizado este conflicto en ese momento cuando estábamos interviniendo. Yo ley empezó con 8 años, terminó con 12 años. Entonces imagínate, fue un proceso de 4 años interminable para ella, casi el tercio de su vida judicializada en aquel momento. Entonces, la sentencia hicimos nosotros unas flechitas de eso que se ponen, las figuritas que se insertan en los PDF, ¿no? En la Sí, tensión de derechos. Entonces tuvimos que hacerlo así en gráfico. ¿Cuáles eran los derechos que se tensionaban entre las dos mujeres? ¿Y cuál era grande el derecho de ella? Pero esto también tenía un sentido pedagógico para estas dos mujeres, ¿no? Entonces, si es que el abogado, por supuesto, le hacía leer, y como nosotros en el juzgado, cuando se trata en tema de niñez especialmente, convocamos
para la lectura de la sentencia, sin perjuicio de que haya plazos procesales para apelar si es que no están de acuerdo. Lo mismo nosotros invitamos a que, a que yo pueda explicarle personalmente cómo llego a esa sentencia, ¿no? O a esa decisión en realidad. Entonces, esperábamos que si estas mujeres iban, poder hacer también pedagogías desde ese lugar. Y fue Jorley, bueno, en ese caso era esta niñita, fue ella, me decía, ¿me puedes explicar a mí, en definitiva, qué has decidido? Entonces también es ahí, forma parte de esta centralidad que hablamos. Bien. Ella también tiene el derecho no tan solo a que se le escriba y pueda leer, y a veces no leen. Te puedo asegurar, Ezequiel, que si nosotros los adultos por ahí tenemos texto de 14 hojas, no sé, lo pasar rapidito porque agota leer, no puedo pedirle más a una niña de 9 años, ¿entendés? Entonces, o 12 cuando concluyó el proceso. Entonces ella fue y me dice, ¿me puede explicar? Así, porque ella iba generalmente y teníamos una pizarra y ella hacía los cuadros sinópticos, entonces me decía, pues me puede explicar entonces ahora cómo quedo yo. Y me parece que eso también forma parte de esta centralidad que hablamos, ¿no? Eso también forma parte del operador jurídico. Si no es como que sigue siendo este ecosistema adultocéntrico, estructurado, pétreo, frío. Mi propuesta es otra. Mi No, propuesta de trabajo es otra. no quiero dejar pasar por alto esto que nos contaba Mariana, porque, bueno, creo que todos los que estamos presentes, y me incluyo, somos personas que leemos muchas sentencias. Vos me estás diciendo que en la sentencia había dos flechas Sí, donde se remarcaba la atención de derechos. sí. Bueno, creo que eso es justicia centralizada en niños, ¿no? Desde la misma sentencia y la forma de comunicarnos y comunicar una decisión, ¿no? Sí, en otra sentencia, en los niños que estaban bajo medidas excepcionales, como consecuencia de maltrato intrafamiliar bastante complejo, eran dos hermanos. De hecho, la medida era para uno de ellos y el otro acompaña a su hermano porque no lo quería dejar solo. Entonces teníamos los dos, no se querían separar y teníamos los dos en un hogar. Ha sido durísimo trabajar esa experiencia porque ¿qué hacíamos con este otro que no quería dejarlo al hermano solo, ¿no? Este, bueno, poder trabajar desde ahí y nos piden permiso para celebrar el cumpleaños con unos parientes. Entonces, como ellos eran futboleros, explicábamos desde, y en ese momento ha sido antes del Mundial. Entonces usamos las camisetas de fútbol para poder decir por qué el interés superior del niño era un principio general y que había otros dos que eran muy importantes, que era la capacidad progresiva. Entonces la sentencia tiene los dibujitos de las camisetas de Argentina con los delanteros. Entonces nosotros le enseñamos que, bueno, el delantero es como el interés superior, el que tiene que marcar el gol de no hacer el gol, y después tiene otros apoyos atrás. Bueno, fue también un diseño pensado en ellos. Eh, ¿Eso es también es esto de... Sí, perdón, ¿no te escuché? la misma resolución? Sí, en la misma resolución está y está en colores incluso, Oh, ¿no? Entonces, pensados en ello, bueno, y fueron, y les mandamos, es más, en otras resoluciones hacemos lo mismo y tratamos, todavía se usaba el formato papel porque era antes de la pandemia, entonces les mandábamos a imprimir en colores. Las sentencias como para que ellos tuvieran ese recuadro para ellos y entendieran porque se las explicábamos y en las conversaciones con ellos les decíamos que esto era así. Entonces, bueno, muchas veces de las propias conversaciones o audiencias sacábamos algo, digamos, referido a eso simbólico para poder ponerlo en una sentencia y que la sentencia no sea algo frío tampoco, ¿no? Sino que realmente sea algo simbólico eh, para ellos, porque transitan una etapa judicializada. Y yo creo que nosotros también como adultos, en todos los procesos de la vida, clínicos, médicos, judiciales, nos va dejando huellas. El tema es qué huellas nos deja, cómo nos marca todo eso. Y, y bueno, entonces era también pensar en ellos y en estas huellas que podemos dejar nosotros.
Mariana, cambiando o pasando a otro tema, a vos te toca en el sistema judicial tener que tomar decisiones, porque formas parte de lo que es la jurisdicción. Pero en un sistema o en un proceso intervienen otros actores, además de los abogados y la interdisciplina. Hay figuras especializadas, sobre todo en los procesos de niñez y de familia, que trabajan, que tienen roles y son muy importantes para este tipo de actuaciones. Entonces, puntualmente te quería preguntar qué rol ocupa para vos el abogado de niñas, niñas y adolescentes, como también el representante principal o complementario en estos procesos. A mí me parece que son figuras esenciales ambas para la efectivización de derechos. Son dos figuras muy diferentes. No tienen, en la práctica, percibo que se entiende como figuras que trabajan igual o hacen lo mismo. Muchas veces porque antes, digamos, de la implementación de la figura del abogado del niño, había muy buenos eh, profesionales, los hay también dentro del Ministerio de la Defensa que ejercían, digamos, de una manera, abogaban por los derechos de los niños eh, y, y, su actuar era con este propósito, ¿no? De hacer efectivos estos derechos. Yo creo que por ley el ministerio tiene este rol del control de legalidad del proceso y de entender si todos estos derechos están realmente garantizados a la hora de las actuaciones jurisdiccionales. En el caso del abogado del niño, que es una figura maravillosa, maravillosa, para la efectividad real, estrictamente procesal, me parece que hay que ser cuidadosos en los diseños normativos que hay para la implementación de la figura. En mi provincia, no tenemos como tal el abogado del niño, sino una oficina llamada abogado del niño que está dentro del Ministerio de la Defensa y es un par del ex asesor de niñez, ¿no? Eh, Rinde cuenta y depende del Ministerio de la Defensa. Por mi lado, y en esto soy una voz aisladísima, aisladísima, yo cuestioné la naturaleza jurídica de esta figura y de hecho no le concedo el rol de abogado del niño, sino de representante. Y además así ellos mismos se presentan, ¿no? Soy representante del ministerio de esta oficina en representación de los intereses del niño. Si Mariana, nosotros hacemos distinguir, sí, tengo una agregada, por ejemplo, en Córdoba, antes también los mismos defensores de niñez hacían o ejercían el rol de abogado del niño, hubo una implementación, se creó la ley de abogado del niño y hoy son los propios abogados matriculados, que obviamente exacto. están dentro de un registro, los que ejercen la Lo que función. Bueno, nosotros pretendíamos que eso fuese así. De hecho, el Código Procesal de Familia de la provincia habla de la ley especial. Nosotros no tenemos ley especial, entonces esta figura está puesta ahí. Sin perjuicio de ello, hay niños que vienen con su propio abogado y nosotros desde el juzgado invitamos a que puedan sumarse los colegas matriculados. Como no hay registros de ello, pueden venir con el profesional que prefieran, ¿no? Si vienen con esta otra figura del Ministerio de la Defensa, yo los trato como tal, como ministerio, no como abogado del niño. Pero me parece que son dos figuras bien entendidas desde lo teórico y desde la naturaleza jurídica de la figura bien entendida, son complementarias, funcionan, pueden coexistir y pueden tener tienen roles totalmente independientes que de manera articulada pueden llevar un proceso adelante en perfectas condiciones, ¿no? Así que sí, yo veo con benevolencia, digamos, la incorporación de este profesional. Te llevo ahora a un plano más internacional. Siempre a los argentinos nos gusta compararnos, por naturaleza capaz o no, por lo menos lo vemos en el deporte y en el mundo del derecho a veces también lo es. Te quería preguntar, a tu entender, a tu ver, ¿cómo se encuentra la justicia argentina en materia, en cuestiones de niñez, en comparación con otros países? Puedo decirte muy, muy satisfactoriamente que estamos muy bien. Tenemos un recorrido
mucho más amplio, te diría que muchos países de comparación regional, me refiero a Iberoamérica, y también a niveles de Europa, me parece que tenemos un sistema que, sin perjuicio de lo que nos falte o estas cosas que nosotros en la práctica vemos que aún faltan diálogos y comunicación interinstitucional y que los recursos en algunas regiones están mejores dispuestos que para otras. Creo que hemos dado vuelta a la página en un montón de cosas. Esto lo puedo decir porque en este último congreso que te contaba hace poquito en España, eh, a principios del mes de junio, eh, ahí advertimos que realmente, por ejemplo, en materia de lo que es el interés superior del niño, nosotros muchísimo hemos dado vuelta a la página en esto. O sea, ya es como que ahora tratamos que esta fórmula sea realmente definida en una sentencia. No la ponemos en telejuicio, ¿no? O no estamos sorprendiéndonos con el interés superior del niño o la capacidad progresiva, por ejemplo. No nos preguntamos si el niño puede participar en un proceso o no. Hay otros países que se preguntan aún cómo podría ser un niño de 10 años para participar. ¿En qué condiciones? Entonces es como que nos hemos sorprendido, los argentinos que tuvimos la oportunidad de estar ahí, nos hemos quedado así como diciendo, wow, nosotros eso es como que, ahora preguntamos esto que me acaba de decir, ¿es con abogado del niño o cómo diferenciamos la figura o discutimos la naturaleza jurídica? Pero no nos ya esto que parecía extraño, un niño de 6 años puede participar, hoy ya no nos preguntamos eso, ¿no? Puede decidir el nombre, y hay países que todavía se lo preguntan, bueno, hay otras realidades también. Argentina está muy lejos gracias a Dios, de determinadas circunstancias de vida y territoriales. Para nosotros las guerras y los desplazamientos forzados es algo que no conocemos. A ver, no conocemos en la actualidad, podríamos haberlo tenido en otro momento, pero es una realidad que muchos países la sufren. Entonces, es como, hay situaciones que nosotros, quizás por la región donde estamos o por las circunstancias geopolíticas que tenemos, eh, no son temas de preocupación. Em, o los niños balseros, o los conflictos armados, o los niños armados. Sí tenemos otros conflictos como los sicariatos en infanto juvenil, bueno, esto sí nos toca, eh, pero en comparación a otros países te puedo asegurar que estamos mucho mejor, mucho mejor. Ya casi cerrando y agradeciéndote tu absoluta generosidad por todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has inspirado. Te quería preguntar qué aspectos positivos observas y qué aspectos o cuentas pendientes nos faltan por mejorar en materia de niñez. Em, yo creo que podemos mejorar sustancialmente en lo que es una participación genuina y no decorativa. Los documentos internacionales. Perdón. Un minuto porque la licencié, silencié sin querer. Fíjate si podés volver a... Ahí estoy. Ahora sí. Ahí está, Ahí gracias. está, perdón. No sé hasta dónde se escuchó, pero te decía que me parece que una de las cosas que podríamos mejorar sustancialmente es en materia de participación real y protagónica. Dos calificativos de esta participación que no son mías vienen desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2017 que se hacen estas recomendaciones. Hasta aquí es como se percibe como que la participación es decorativa, es decir, bueno, llamo al artículo 12 y con eso terminé. Este, em, pongo en uso las prácticas del lenguaje claro y con eso terminé. Me parece que no, que eso es muy bueno y es esencial y está muy bien que lo haga, pero no es lo único, no es lo único. Entonces, me parece que eso es fundamental. Otra cosa que es fundamental es realmente la formación. Esto
en el área que nos desarrollemos, la formación transversal de niñez, así como hay formaciones transversales en otras materias, me parece que en el área de niñez eh, tenemos que hacer foco en lo que es el derecho a la niñez en general, en la articulación interinstitucional, por ahí hablar de derechos o querer restaurar derechos o la vulneración de derechos educativos si no trabajamos eh, cuáles son los derechos en la educación o cuáles son las leyes de niñez que atraviesan la educación o en materia sanitaria y no podemos hablar de, de la centralidad de derechos porque la justicia forma parte de estos ecosistemas del sistema de protección integral, ¿no? No es solamente la justicia, hay una serie de otros derechos. Económicos, sociales, culturales, ¿no? ¿Para qué repetirlo? Pero me parece que eso también hay que hacerlo. Me parece que no tenemos mediciones. En otras áreas es como que los datos, si están y se miden, y en la medida que vos tenés datos concretos, me parece que puede generar mejores transformaciones en un sistema. Eh, Entiendo que también hay que pensarlo al diseño de las estructuras procesales. Seguimos pensando, o creo que todavía hay pocos eh, códigos que están pensados por, para y desde la niñez. Siguen los sistemas adultocéntricos como tal, ¿no? Entonces, bueno, nos falta. Y esto es lo que tenemos para mejorar. Ahí María de los Ángeles nos dice debería tener más participación por el carácter del nombre que se le atribuye, porque no pueden hacer peticiones en beneficio de los niños acá en Tucumán, Centro Judicial Concepción, refiriéndose a las figuras que anteriormente analizaste. Eh, Ujú. Mariana, bueno, agradeciéndote en serio tu predisposición, tu compromiso, se nota el corazón en la mano, como dicen algunos, a la hora de ser operadora o servidora de justicia, como quieras llamarte. Te queremos agradecer en nombre de Microjuris, en Gracias. nombre mío particular, que la verdad que nos inspira esta charla a los que, no, los que amamos la justicia y amamos la abogacía, nos inspira. Y sí, te voy a dejar los últimos minutos o el último minuto, porque ya estamos casi pasados, para que dejes tu reflexión final. Bueno, yo creo que la justicia centrada en niñez, así como hemos hablado ahora, o lo hemos titulado a esta charla, a esta entrevista, no es un eslogan ni es un título de una entrevista solamente, es un imperativo ético, un imperativo jurídico. Creo que transformar la justicia implica escuchar lo que los niños tienen para decirnos aunque nos incomode, como adultos, ¿no? Aunque nos incomode, aunque desafíe el sistema, es pensar desde ellos, con ellos y para ellos. em, entonces creo que desde ese lugar, como en tantas otras áreas del derecho, vamos a tener realmente una justicia sostenible. Hablar de ellos sin ellos y sin tenerlos en cuenta, es solamente un eslogan. Gracias, gracias Mariana, y gracias a todos los participantes, porque siempre decimos que somos federales, pero hoy ya me atrevo a decir que fuimos internacionales, porque tenemos un saludo de ministra Alvarado, ahí Abad, que dice felicitaciones como siempre, es un placer escuchar a la doctora, saludos desde México. Muchísimas gracias a todos los que están y también aquí están algunos compañeros míos de la OGA, gracias Mati por acompañar siempre y gracias a Microjuris, Irene, Ezequiel por la convocatoria y a cada uno de los colegas por regalarnos estos minutos y poder conversar. Gracias. Hoy te pasamos con Irene, así hace el cierre. Muchas Bueno, gracias. los agradecidos somos nosotros, Mariana. Siempre un placer escucharte. Yo recomiendo siempre, en muchas charlas, recomiendo que te sigan en las redes porque compartís mucha información. No sé si querés poner o decir en LinkedIn. Yo veo mucho LinkedIn y ahí te veo que posteas notas y, bueno, la forma en la que haces las cosas, ¿no? E incluso he visto sentencias, fotos tuyas sentada en la mesita bajita con los chicos, no sé. Tu forma de llevar adelante esto que es una maravilla, que creo que
que merece ser conocido en el país y afuera también. No sé que si llegan estas sentencias tuyas con las camisetas de fútbol y esto que contás vos afuera, ¿no? Si llama la atención, si te han convocado alguna vez para Sí, charlar sobre esto. Y sí, me imagino sí. que sí. Sí, en algunos lugares con algunas colegas incluso intercambiar algunas ideas de cómo hacerlo, o, Claro, que está bueno eso, ¿no? Porque también tiene que ver con lo que disponemos, con las cosas que tenemos a mano para poder hacerlo. Es como que no necesito más leyes, es como aplicar la ley, ¿no? Hacer exacto, leyes, hacer leyes, hacer leyes, llenarnos de leyes sin poder aplicarlas, sin bajarlas, sin hacer algo concreto no sirve, como te decía. Entonces, seguro. por ahí poder compartir con otras colegas, de hecho, hay muy buenas prácticas en otros lados, con equipo interdisciplinario que vienen desde el mismo lugar. Yo lo llamo justicia con alma, eh, este, así lo siento realmente y así lo ejerzo, y creo que hay muchos que hacen lo mismo que yo. Sí, 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 yo también los veo, los sigo y creo que hay un movimiento que seguramente de a poco va a ir ganando adeptos, ¿no? Bueno, Gracias. muchísimas gracias y gracias a todos Gracias. por haberse quedado hasta el final. Nos reencontramos pronto en nuestra próxima charla. Gracias, Mariana, gracias, Muchísimas gracias. Que Ezequiel, tengan y linda gracias a tarde. Hasta todos. luego. Adiós. Chao, chao, buenas tardes.